Pulgarcita, cuento de Hans Christian Andersen. Había una vez una mujer que deseaba con todo su corazón tener un hijo, pero no sabía cómo lograrlo. Finalmente, decidió pedir ayuda a una anciana que tenía fama de hechicera. «Deseo mucho tener un hijo», le dijo. «¿Podrías decirme qué debo hacer?» «Claro que sí», respondió la anciana. «Toma este grano de cebada. No es como los que crecen en los campos ni como los que comen las aves. Si lo plantas en una maceta, verás algo extraordinario». La mujer le dio unas monedas en agradecimiento, regresó a su casa y sembró el grano como le habían indicado. Al poco tiempo, de la tierra brotó una flor grande y hermosa, parecida a un tulipán, aunque sus pétalos aún estaban cerrados, como si fuera un capullo que no quería despertar. «¡Qué flor tan hermosa!», exclamó la mujer, y al inclinarse para besar los pétalos de intensos tonos rojos y amarillos, la flor se abrió de golpe, con un suave chasquido. A simple vista parecía un tulipán, pero en el centro del cáliz, sentada entre los delicados estambres verdes, había una diminuta niña, hermosa y delicada, que no era más alta que un pulgar. Por ello la llamaron Pulgarcita. La mujer le preparó una cuna con una cáscara de nuez bien pulida. Como colchón usó pétalos de violeta y le cubrió con una hoja de rosa. Durante las noches dormía allí, y de día jugaba sobre una mesa, donde su cuidadora había dispuesto un platito decorado con una corona de flores cuyos tallos flotaban en agua. Sobre ese pequeño estanque, una hoja de tulipán le servía de barca, y con dos cabellos blancos de caballo como remos, Pulgarcita remaba de un lado al otro. Era una escena maravillosa. Y por si fuera poco, su voz era tan suave y melodiosa que parecía un susurro encantado. Pero una noche, mientras ella dormía en su cuna de nuez cubierta por el pétalo de rosa, un sapo gordo, húmedo y de aspecto desagradable, entró por una grieta del cristal roto de la ventana. Saltó hasta la mesa donde descansaba la niña. «Sería una esposa perfecta para mi hijo», pensó el sapo, y tomando con cuidado la cáscara de nuez donde dormía Pulgarcita, se marchó con ella al jardín por la misma ventana rota. Un arroyo cruzaba el jardín, ancho y con orillas fangosas, más bien un lodazal, y justo allí vivía el sapo junto a su hijo. ¡Qué criaturas tan horribles! El joven sapo era tan repulsivo como su padre. Al ver a la pequeña dormida dentro de la cáscara de nuez, lo único que pudo decir fue un ronco croak. «Silencio», le murmuró el viejo sapo. «No la despiertes. Es tan liviana como una pluma de cisne. Podría escaparse si se despierta. Vamos a dejarla sobre una hoja de nenúfar en medio del arroyo, como si estuviera en una isla. Allí no podrá huir mientras preparamos su habitación bajo el pantano, que será el nuevo hogar de ustedes cuando se hayan casado». En el centro del arroyo crecían muchos nenúfares, de hojas grandes y verdes que flotaban como pequeños islotes. El sapo eligió la hoja más ancha y distante para colocar allí la cáscara de nuez donde dormía Pulgarcita. Cuando amaneció, la niña despertó y al verse rodeada de agua por todos lados rompió a llorar. Estaba sola en medio del arroyo, atrapada sobre aquella gran hoja sin forma alguna de volver a tierra firme. Mientras tanto, en las profundidades del lodazal, el viejo sapo decoraba su casa con juncos y flores amarillas. Quería dejarlo todo listo para recibir a su futura nuera. Una vez terminó, nadó junto a su hijo hasta donde se hallaba Pulgarcita. Su intención era llevar la pequeña cama hasta la morada subterránea antes de que la niña llegara. Asomando apenas la cabeza fuera del agua, el sapo dijo: «Aquí tienes a mi hijo, él será tu esposo, y vivirán juntos muy contentos en el pantano». El hijo sapo volvió a croar, incapaz de decir otra cosa. Tomaron la diminuta camita y se alejaron nadando con ella, dejando sola a Pulgarcita sobre la hoja. La niña rompió en llanto otra vez. No podía imaginar una vida junto a un sapo tan horrible ni aceptar un destino como ese. Los pececillos que nadaban cerca en las aguas del arroyo habían presenciado lo ocurrido y escuchado lo que el sapo planeaba. Al asomarse a la superficie, vieron a la pequeña sobre la hoja y se sintieron conmovidos por su ternura. Era tan bella, tan delicada, que no podían soportar la idea de verla vivir entre lodo junto a aquel hijo sapo tan horrendo. Decidieron ayudarla.
Reunidos alrededor del tallo que sostenía la hoja, comenzaron a roerlo con sus pequeños dientes. Al poco tiempo, lo cortaron por completo y la hoja comenzó a deslizarse corriente abajo, alejando a Pulgarcita del peligro y dejándola fuera del alcance del sapo. Así, navegando sobre su improvisada barca, Pulgarcita fue pasando frente a ciudades, bosques y jardines. Los pajaritos, al verla desde sus nidos entre las zarzas, trinaban admirados. ¡Qué niña tan hermosa! La hoja seguía su curso sin detenerse, llevándola más allá de los límites de aquel país. Una mariposa blanca, revoloteando cerca del agua, se posó sobre la hoja, cautivada por la gracia de la niña. Pulgarcita, ahora a salvo y feliz, contemplaba el paisaje con alegría. El sol bañaba el río con su luz y el agua brillaba como si estuviera cubierta de oro. Entonces, la niña se quitó su fino cinturón, ató un extremo al cuerpo de la mariposa y el otro al borde de la hoja. De esta forma, impulsada por el vuelo del insecto, su pequeña barca avanzaba aún más rápido. Pero no todo estaba resuelto. De repente, un gran abejorro pasó volando. Al ver a Pulgarcita, descendió de inmediato, la tomó entre sus patas delanteras y se la llevó volando hasta lo alto de un árbol. La hoja de nenúfar, mientras tanto, seguía flotando río abajo, arrastrada por la mariposa, que había quedado atada y no podía liberarse. Qué susto se llevó Pulgarcita cuando el abejorro la atrapó y la llevó volando hasta lo alto del árbol. Pero lo que más le dolía no era su propio miedo, sino ver a la pobre mariposa blanca, aún atada a la hoja de nenúfar, sin poder liberarse. Si nadie la ayudaba, moriría de hambre, aunque al abejorro no parecía importarle en lo más mínimo. Una vez en el árbol, la dejó sobre una hoja grande y verde, le ofreció néctar de las flores y le dijo que era muy bonita, aunque no se parecía en nada a un abejorro. Pronto llegaron otros abejorros que vivían por allí, curiosos por ver a la extraña criatura. Se acercaron a observarla de cerca, y las damas abejorras comenzaron a hacer comentarios poco amables. Solo tiene 2 patas, ¡qué pobreza! Y ni una sola antena. Es tan delgadita que parece una figura humana. ¡Qué espantosa es esa criatura! Pulgarcita era en realidad una preciosura, delicada como una flor de primavera. El abejorro que la había traído también pensaba que era hermosa, pero después de escuchar tantas burlas comenzó a dudarlo. Al final, influido por los demás, decidió que ya no la quería más. «Puedes irte a donde quieras», le dijo, y la bajó hasta el suelo, dejándola sobre una margarita silvestre. Pulgarcita rompió en llanto. Imaginaba que debía de ser tan fea que ni los abejorros querían su compañía. Y sin embargo, nada más lejos de la verdad. Era tan pura y perfecta como el pétalo más delicado de una rosa. Pasó todo el verano sola en aquel bosque inmenso. Con tallos de hierba tejió una pequeña hamaca que colgó bajo una hoja de acedera, para protegerse de la lluvia. Se alimentaba del néctar de las flores y bebía del rocío que amanecía sobre las hojas. Así transcurrieron los días de calor, y luego llegó el otoño, seguido del crudo invierno. Los pájaros, que antes alegraban el bosque con su canto, volaron lejos. Los árboles perdieron sus hojas, y las flores desaparecieron. La hoja de acedera que le servía de techo se marchitó y solo quedó un tallo seco y quebradizo. Pulgarcita comenzó a temblar de frío. Su ropa estaba desgastada, y su cuerpo tan pequeño no soportaba el hielo. Pronto empezó a nevar. Cada copo que caía sobre ella era, para su diminuto cuerpo, como si a nosotros nos arrojaran una pala de nieve entera. Se envolvió como pudo en una hoja seca, pero no conseguía calentarse. Tiritaba sin parar, y comprendió que, si no encontraba ayuda pronto, no podría sobrevivir al invierno. Al borde del bosque se extendía un campo inmenso, donde antes había crecido trigo. Ya lo habían cosechado, y solo quedaban los rastrojos secos asomando entre la tierra helada. Para Pulgarcita, tan pequeña como era, aquello parecía un nuevo bosque. Caminó entre los tallos rígidos, temblando de frío, hasta que llegó a la entrada de una madriguera, justo bajo uno de los rastrojos. Allí vivía un ratón de campo en su acogedor hogar subterráneo. Tenía una despensa bien surtida, una cocinita tibia y un comedor ordenado. Pulgarcita,
agotada y débil, golpeó la puerta como quien ya no tiene fuerzas, y con voz apenas audible pidió un poquito de grano de cebada, pues llevaba 2 días sin comer. «¡Pobre criatura!», exclamó el ratón, que era anciano y de buen corazón. «Entra. Aquí está calentito. Comerás conmigo». Pulgarcita le cayó bien desde el primer momento. Tanto así que, después de que comieron, el ratón le ofreció quedarse a pasar el invierno, siempre y cuando le ayudara a mantener la casa limpia y le contara historias, que tanto le gustaban. La pequeña aceptó encantada. Limpió, narró cuentos y vivió tranquila por un tiempo. Un día, el ratón le dijo: «Hoy tendremos visita. Viene a menudo mi vecino, que es aún más rico que yo. Su casa es muy espaciosa, lleva siempre una elegante casaca de terciopelo negro. Si quisieras casarte con él, no te faltaría nada. Solo tiene un detalle: es ciego. Así que cuando venga, cuéntale los relatos más bonitos que sepas». A Pulgarcita no le entusiasmó la idea, pues ese vecino no era otro que un topo. Efectivamente, el topo llegó con su abrigo oscuro, bien peinado y silencioso. El ratón lo presentó con admiración. Decía que era sabio, muy respetado, y que su casa era 20 veces más grande que la suya. Sabía muchas cosas, sí, pero no soportaba ni la luz del sol ni las flores, a las que despreciaba por no haberlas visto nunca. El ratón pidió a Pulgarcita que cantara, y ella entonó 2 canciones suaves. El abejorro alzó el vuelo y el fraile sin sandalias cruza el campo en silencio. La dulzura de su voz conmovió al topo, que en silencio comenzó a enamorarse de ella. Pero, reservado como era, no dijo una palabra. Poco tiempo antes, el topo había construido un túnel largo y estrecho que conectaba su casa con la del ratón. Invitó a ambos a pasear por la galería siempre que quisieran. Sin embargo, les advirtió que no se asustaran si encontraban un pájaro muerto en el camino. Al parecer, se había colado por un agujero y fallecido allí mismo, justo donde él había abierto la galería. El topo tomó entre los dientes un trozo de madera vieja que brillaba tenuemente en la oscuridad, como si emitiera luz propia, y se adelantó para guiarlos por el pasadizo. Al llegar al lugar donde yacía el ave, el topo alzó su grueso hocico y empujó un poco de tierra hasta abrir una rendija por donde se filtró la claridad del día. En el suelo, con las alas pegadas al cuerpo y la cabecita escondida bajo el ala, había una golondrina. Estaba rígida, sin vida. Había muerto de frío. El corazón de Pulgarcita se encogió. Amaba a los pájaros, sobre todo a las golondrinas que en verano llenaban el aire de cantos. Pero el topo se acercó con indiferencia y, empujándola con su corta pata, murmuró: «Ya no volverá a piar. Menos mal que ninguno de mis hijos será ave. Qué vida tan triste la suya. Solo saben cantar y cuando llega el frío, no tienen que comer». «Bien dicho», añadió el ratón. «¿De qué les sirve tanto canto? Cuando llega el invierno mueren de hambre y de frío. Pero algunos aún los admiran». Pulgarcita guardó silencio. No dijo nada. Esperó a que ambos se marcharan, y entonces se acercó despacito a la golondrina. Apartó con cuidado las plumas que le cubrían la cara y besó sus ojos cerrados. «Quizás seas la misma que cantaba para mí durante el verano», pensó con tristeza. «Me diste tantos momentos felices, pobrecilla». Después, el topo cerró el agujero que había abierto en el techo, y los 3 regresaron a casa. Esa noche, Pulgarcita no pudo dormir. Se levantó en silencio, trenzó una manta suave con paja seca y volvió por el pasadizo hasta donde yacía el ave. La arropó con cuidado y, por encima, colocó un poco de algodón que había encontrado en el cuarto del ratón. Quería que aún bajo tierra, la golondrina no sintiera más frío. «Adiós, pajarito», susurró Pulgarcita. «Gracias por las canciones que me regalaste en verano, cuando los árboles eran verdes y el sol acariciaba la tierra con su luz». Se inclinó y apoyó la cabeza en el pecho del ave. Entonces sintió algo, un leve temblor, un latido débil, casi imperceptible. La golondrina aún vivía. Su corazón latía, muy despacito. No estaba muerta, solo entumecida por el frío. En otoño, todas las golondrinas vuelan a tierras más cálidas, pero a veces alguna se retrasa y cae helada,
como si estuviera muerta. La nieve la cubre y queda ahí inmóvil, esperando el calor que nunca llega. Pulgarcita sintió un escalofrío. La golondrina era enorme comparada con ella, que apenas medía 1 pulgada. Pero reunió valor, envolvió mejor al ave con el algodón, corrió a buscar una hoja de menta que usaba como manta y la colocó sobre su cabeza. A la noche siguiente regresó. La encontró despierta, aunque aún muy débil. La golondrina entreabrió los ojos y vio a la pequeña niña, que sostenía en la mano un trozo de madera brillante, como una luciérnaga. «Gracias, dulce criatura», susurró el ave con voz apagada. «Ya empiezo a entrar en calor. Si descanso un poco más, pronto podré volar de nuevo bajo el sol». «No, no salgas todavía», le rogó Pulgarcita. «Afuera todo está cubierto de nieve y hace mucho frío. Quédate aquí donde estás segura. Yo cuidaré de ti». Le trajo agua en una hoja de flor y la alimentó con esmero. La golondrina, agradecida, le contó que se había herido una ala al chocar con unas espinas y no pudo seguir el vuelo con sus compañeras. Cayó al suelo agotada y ya no recordaba nada más. Durante todo el invierno, la golondrina vivió en aquel rincón subterráneo, abrigada por los cuidados de Pulgarcita. Ni el topo ni el ratón supieron nunca que estaba allí, y fue mejor así, porque ninguno de los dos soportaba a las aves. Cuando la primavera llegó por fin y el sol empezó a calentar la tierra, la golondrina recobró sus fuerzas del todo. Se acercó a Pulgarcita con ternura y le dijo que era hora de partir. Entonces, la niña abrió el pequeño agujero que el topo había hecho en el techo del pasillo subterráneo y por él se coló un rayo de sol tan hermoso que parecía invitar al alma a volar. «¿Quieres venir conmigo?», preguntó la golondrina. «Súbete a mi espalda y volaremos juntas muy lejos, hasta el bosque verde donde siempre hay flores y la luz es tibia». Pulgarcita miró hacia el hueco brillante, deseando con todo el corazón decir que sí, pero pensó en el viejo ratón, que había sido bueno con ella y al que dejar así sin aviso, le partiría el corazón. «Lo siento mucho. No puedo», respondió con dulzura. «Entonces, adiós mi pequeña amiga», trinó la golondrina, y sin más se elevó hacia la luz, batiendo sus alas con fuerza y cantando mientras se perdía en el cielo. Pulgarcita la siguió con la mirada hasta que desapareció. Se quedó allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuánto la echaría de menos? Desde ese día no le permitieron salir más al sol. El campo, que antes era solo rastrojo, se había transformado en una selva de espigas altas y doradas, un bosque impenetrable para alguien de su tamaño. «Tienes que ir preparando tu ropa de bodas», le dijo el ratón una mañana. «El topo, nuestro vecino tan formal y acomodado, ha pedido casarse contigo. Para cuando llegue el otoño, debes tener listos tus vestidos y las sábanas». Pulgarcita sintió un peso en el pecho. No deseaba en absoluto casarse con el topo. No le gustaba su forma de hablar, ni su mundo oscuro, ni su desprecio por la luz y las flores. Pero no dijo nada. Se limitó a obedecer. Tomó el huso entre sus manos y comenzó a hilar. El ratón incluso contrató a 4 arañas tejedoras que trabajaban sin descanso, tejiendo finos hilos de lino y lana para su dote. Cada tarde, el topo venía a visitarla. Siempre hablaba de lo mismo, que pronto acabaría el verano, que por suerte el sol ya no calentaría tanto, que la tierra volvería a estar fresca y húmeda, y que entonces se celebraría la boda. Pulgarcita sonreía con educación, pero por dentro su corazón se encogía. Cada amanecer, cuando el primer rayo de sol cruzaba las espigas, y cada crepúsculo, cuando el cielo se pintaba de oro, ella salía a escondidas y levantaba la vista, deseando con toda el alma ver volar a su amiga. Pero la golondrina no volvía. Tal vez estaría muy lejos, en el bosque luminoso, entre los árboles y las flores, donde Pulgarcita soñaba con estar. Cuando llegó el otoño, Pulgarcita ya tenía listo su vestido, cuidadosamente tejido con hilos de seda y lana, todo preparado para la boda. «Dentro de 4 semanas será la boda», dijo el ratón con voz firme. Pero Pulgarcita, sin poder contener sus sentimientos, rompió a llorar y confesó que no quería casarse con el pesado topo. «Tonterías», replicó el ratón con severidad. «No te pongas terca o te morderé con mi diente blanco.
Despreciar a un hombre tan distinguido. Ni siquiera la reina tiene un abrigo de terciopelo negro como el suyo. ¿Y qué decir de su cocina y su despensa? Lo mejor de lo mejor. Deberías dar gracias a Dios por la suerte que tienes. Finalmente llegó el día de la boda. El topo apareció para buscar a Pulgarcita y llevarla a vivir con él bajo la tierra, en la oscuridad donde nunca volvería a ver la luz del día, que él odiaba profundamente. La pequeña estaba desolada. Antes de partir, quiso despedirse del sol que aún bañaba la puerta de la casa del ratón. «Adiós, sol de mi vida», exclamó, y levantando los brazos al cielo, caminó unos pasos por el campo, ya cegado y cubierto solo por secos rastrojos. «Adiós, adiós querido cielo azul», repitió abrazando una pequeña flor roja que crecía solitaria entre las tierras. «Saluda de mi parte a mi querida golondrina si llegas a verla». En ese instante, sobre su cabeza, oyó un familiar y alegre canto. Al mirar hacia arriba, divisó a la golondrina que volaba sobre ella. La alegría de Pulgarcita fue inmensa al reconocerla. Le contó entre lágrimas que se casaba con el feo topo y que tendría que vivir bajo tierra, sin volver a ver el sol. «Se acerca el frío invierno», dijo la golondrina, «me marcho a tierras más cálidas. ¿Quieres venir conmigo? Súbete a mi espalda. Átate con este cinturón y huiremos del horrible topo y su oscura madriguera. Cruzaremos montañas y mares en busca de un verano eterno, donde el sol brilla con más fuerza y las flores nunca mueren. Vente conmigo, querida Pulgarcita. Me salvaste la vida cuando estaba casi muerta en aquel tenebroso subterráneo». «Sí, me voy contigo», exclamó Pulgarcita sin dudar. Se sentó sobre el dorso de la golondrina, apoyó sus pies en las alas extendidas y ató el cinturón a una pluma fuerte y resistente. La golondrina alzó el vuelo, remontándose hacia el cielo, cruzando bosques, mares y montañas eternamente cubiertas de nieve. Pulgarcita tiritaba en aquel aire frío, por lo que se acurrucó bajo las plumas calientes del ave, dejando solo asomar la cabeza para seguir admirando las maravillas que se desplegaban a lo lejos. Y llegaron a las tierras cálidas, donde el sol brilla con un resplandor más intenso, el cielo parece mucho más alto, y en los ribazos y setos crecen hermosos racimos verdes y rojos. En los bosques cuelgan limones y naranjas, el aire se llena de fragancias a mirto y menta, y por los caminos corren niños encantadores, jugando con grandes y coloridas mariposas. Pero la golondrina seguía volando, y el espectáculo se hacía cada vez más hermoso. En medio de un bosquecillo de majestuosos árboles verdes, al borde de un lago azul, se alzaba un soberbio palacio de mármol blanco, construido en tiempos antiguos. Frondosos viñedos se extendían en largas y verdes columnas, y en la cima de ellas había muchos nidos de golondrina. Uno era el hogar de la que transportaba a Pulgarcita. «Esta es mi casa», dijo el ave. «Pero si prefieres buscarte un hogar entre las flores del suelo, puedo bajarte y disfrutarás a lo grande». «¡Qué hermosura!», exclamó Pulgarcita, aplaudiendo con sus diminutas manos. Junto a ellos yacía un gran arbusto y un tronco que se había caído y roto en 3 pedazos, entre los cuales crecían delicadas flores blancas. La golondrina bajó con Pulgarcita y la posó sobre uno de los anchos pétalos. ¡Qué sorpresa! En el cáliz de la flor blanca habitaba un hombrecito blanco y transparente como cristal. Llevaba en la cabeza una corona de oro y de sus hombros brotaban 2 alas traslúcidas. El pequeño no era mayor que Pulgarcita. Era el ángel de la flor. En cada flor vivía uno de esos enanitos, varón o hembra, pero aquel era el rey de todos. «Dios mío, qué hermoso», susurró Pulgarcita al oído de la golondrina. El principito se asustó al ver al pájaro, tan enorme junto a él, pero al descubrir a Pulgarcita quedó encantado. Era la muchacha más bonita que había visto jamás. Se quitó la corona de oro y la colocó en la cabeza de ella, preguntándole su nombre y si quería casarse con él. Si aceptaba, sería la reina de todas las flores. ¿Qué diferencia con aquel topo de pelliza negra o el hijo del sapo? Pulgarcita aceptó, y entonces de cada flor salió una dama o un caballero, tan gentiles que daban gozo al verlos. Todos le trajeron regalos, pero el más hermoso fue un par de alas blancas que le entregó una gran mosca. Las pusieron en su espalda,
y desde entonces ella también pudo volar de flor en flor. Hubo gran alegría, y la golondrina les cantó sus más bellos trinos desde su nido, aunque en el fondo sentía tristeza, porque quería mucho a Pulgarcita y le dolía la despedida. «Ya no te llamarás Pulgarcita», le dijo el ángel de las flores. «Es un nombre feo para alguien tan hermosa. Te llamaremos Maya. Adiós, adiós querida niña», cantó la golondrina, emprendiendo vuelo hacia Dinamarca, donde tenía su nidito junto a la ventana de aquel hombre que sabe contar tantos cuentos. Y así es como sabemos esta historia que ya contamos. Si te gustó el audiolibro, dale like, suscríbete y compártelo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.